Todas las drogas tienen un efecto sobre el sistema nervioso central. En concreto, el punto común en todas ellas es su acción sobre el sistema límbico, la parte del cerebro que controla las emociones y los impulsos más primarios. Este control lo ejerce proporcionando a los diferentes estímulos sensoriales externos una connotación afectiva agradable o desagradable. Para ello, dispone de unos centros de recompensa, cuya estimulación produce una sensación placentera, y unos centros de castigo, cuya activación produce una sensación desagradable. Este sistema va a controlar la conducta, intentando obtener estimulación de los centros de recompensa y evitar la activación de los centros de castigo. El núcleo accumbens es una pieza clave en los centros de recompensa. En él se liberan grandes cantidades de dopamina y otras sustancias, como las endorfinas y las encefalinas, que proporcionan una sensación de placer a nuestro cerebro. Todas las drogas tienen en común que activan el núcleo accumbens. Esa es la base para que se pueda producir una adicción, mucho más probable en el caso de personas con una cierta vulnerabilidad, como los jóvenes, las personas que sufren trastornos mentales como ansiedad, depresión o esquizofrenia, y aquellas personas a las que su entorno conduce a una situación de inestabilidad. El sistema límbico responde de una manera adecuada a los estímulos naturales, alimentos, miedo, sexo, pero no está preparado para ser estimulado por drogas. Así, la estimulación repetida de este sistema por las drogas produce cambios adaptativos que conllevan una disminución de actividad de los centros de recompensa y un incremento de actividad de los centros de castigo. Estos cambios dan lugar a una disminución progresiva de los efectos placenteros producidos y hacen que el individuo se encuentre cada vez peor en la ausencia de la droga. El cerebro es un inmenso laboratorio químico en el que constantemente se están mezclando todo tipo de moléculas. Estos elementos químicos determinan en gran medida el comportamiento humano, la personalidad y la percepción. Estas sustancias están alojadas en el interior de las células cerebrales, las neuronas, que se comunican y conectan entre sí a través de sus ramificaciones. Las sustancias químicas están contenidas en unas vesículas situadas en los extremos de las ramificaciones neuronales, muy cerca del espacio sináptico, el lugar en el que las neuronas se comunican entre sí. Mediante un impulso eléctrico, las vesículas liberan las moléculas químicas que viajan a través de la sinapsis hasta la neurona receptora. Las neuronas, utilizando su lenguaje electroquímico, hablan entre sí continuamente. Los 100.000 millones de células nerviosas del cerebro forman miles y miles de líneas de comunicación con otras neuronas. La comunicación neurona a neurona constituye la base de toda la actividad cerebral. Este sencillo mecanismo, multiplicado millones de veces, llega a generar un sistema complejísimo. El impulso eléctrico que envía la neurona viaja por una fibra llamada axón hasta llegar al extremo en el que permanecen almacenadas las moléculas químicas. El estímulo eléctrico activa la transmisión química. Las moléculas que atraviesan la sinapsis bombardean la neurona receptora, que posee una membrana especial para fusionarse con las moléculas. Las moléculas que viajan de una neurona a otra se llaman neurotransmisores. Hasta el momento conocemos cerca de 50 neurotransmisores. La sustancia P, la noradrenalina, las endorfinas y la dopamina son algunos de ellos, pero puede que haya muchos más. Los científicos han descubierto que los neurotransmisores son capaces de modificar e incluso de modelar el comportamiento humano.
Algunos de ellos constituyen la base biológica de sentimientos como la alegría y la tristeza, el amor y la violencia, así como la razón por la que percibimos el mundo a través de un prisma humano. De dopamina, neurotransmisor que procesa los estados de emoción positiva. Ante una situación placentera, las neuronas del núcleo accumbens reciben dopamina, mientras la amígdala evalúa la recompensa prevista. La corteza prefrontal procesa la información, sopesa, compara opciones y decide libremente la respuesta, actuando finalmente de una manera u otra. Normalmente la dopamina no permanece en el espacio de la sinapsis entre las dos neuronas del núcleo accumbens. Las mismas neuronas que la liberan la recapturan al interior. Además, en esta región existen las interneuronas que descargan el neurotransmisor inhibidor GABA, que controla y dosifica la liberación de dopamina. Esto permite que nuestro cerebro mantenga un equilibrio y no estemos ni eufóricos ni apáticos sin motivo. Todas las drogas rompen el equilibrio de la dopamina, bien aumentando la concentración de dopamina en el espacio de la sinapsis o prolongando el tiempo que permanece antes de ser capturada. La cocaína, por ejemplo, bloquea el recaptador de dopamina, lo que hace que ésta permanezca más tiempo en el espacio entre sinapsis, prolongando el efecto placentero. La anfetamina, otro psicoestimulante, además de impedir que la dopamina sea recapturada, aumenta la cantidad de la que se libera de forma que la concentración aumenta muy rápidamente. Por otro lado, la nicotina estimula directamente las neuronas productoras de dopamina. En cambio, los opiáceos, el cannabis y la morfina impiden la liberación del inhibidor de dopamina GABA. En el caso del consumo de éxtasis, además, se destruyen literalmente las neuronas. Veamos el ejemplo del GABA, principal neurotransmisor cerebral inhibitorio. En la sinapsis, donde se libera ácido gamma aminobutírico neurotransmisor, conocido como GABA, la unión de sus moléculas con los receptores provoca el ingreso de cloro a la neurona postsináptica, lo que inhibe la propagación del impulso nervioso, ya que la membrana de la neurona se hiperpolariza. Esta señal inhibitoria finaliza cuando el GABA se libera de su receptor y es recuperado por el botón de la neurona presináptica, donde es metabolizado o se vuelve a almacenar en vesículas. Los agonistas del GABA, como las benzodiazepinas y el alcohol, también se pueden unir a los receptores del neurotransmisor, provocando la entrada de cloro con iguales efectos postsinápticos. Si ambos tipos de moléculas coinciden con la hendidura sináptica, se unirán simultáneamente a los receptores de GABA, lo que va a promover una mayor entrada de cloro a la neurona postsináptica, incrementando el efecto inhibitorio de este neurotransmisor. Para surtir efecto, el LSD, como todas las drogas, boicotea el sistema de comunicación del cerebro. Pues nuestro cerebro se pasa la mayor parte del tiempo hablando consigo mismo. Su buen funcionamiento se basa en el diálogo incesante entre nuestros 100 millones de células nerviosas, las neuronas. Para hacer circular la información, las neuronas envían mensajeros químicos denominados neurotransmisores. Bien sea el dolor, el placer o el ritmo en el intercambio de información, los neurotransmisores regulan un equilibrio sutil y complejo del que depende el conjunto de las funciones de nuestro organismo. Entre cada neurona existe un pequeño espacio en el que reina una intensa actividad. Es aquí, en la sinapsis, en donde actúan los neurotransmisores. Para hacer circular la información de una neurona a otra, se dirigen a sus receptores correspondientes. Los alucinógenos son poco estudiados por los científicos. Franz Vollenweider dirige uno de los escasos equipos... Take you to the hospital. Bill, you're okay. Bill, the doctor will give you some medicine. Now, you're okay now. Bill, can you hear me? El LSD no crea verdaderas alucinaciones, pero altera o deforma la percepción. Este efecto es debido a su acción sobre las redes de un neurotransmisor que se llama serotonina.
El LSD se fija a los receptores 2A de la serotonina y provoca una hipersensibilidad a los colores, a las formas, a los sonidos y al tacto. El LSD perturba también los circuitos de los otros neurotransmisores. El glutamato es un acelerador de la información. Su activación explica la rapidez y los problemas de raciocinio. La estimulación de los circuitos de la dopamina explica, por su parte, la sensación de euforia. Como el LSD, el éxtasis actúa sobre el circuito de la serotonina, un importante regulador del estado de ánimo, pero también alcanza a otro mecanismo. En un cerebro sin droga, la serotonina es recaptada por una especie de aspirador molecular, el transportador. Esta limpieza permite a la sinapsis mantenerse preparada para recibir otro mensaje. El éxtasis bloquea este transportador. Un torrente de serotonina se vierte entonces en las neuronas y provoca una sensación de alegría y empatía. El problema es que las reservas de serotonina se vacían completamente. Las neuronas ya no pueden funcionar como antes. Atacadas por el éxtasis con regularidad, ciertas neuronas con serotonina no consiguen regenerarse. Estudios con animales demuestran que el éxtasis puede ser neurotóxico, es decir, que puede destruir las neuronas.